Buenos días, amigos televidentes. Buenos días, que una vez más con ustedes aquí en este espacio de sentido común. Gracias a los técnicos que cada día hacen posible esta entrega. Naturalmente, siempre llevando a ustedes informaciones y comentarios. Hoy nos destapamos con nuestro primer comentario en torno a dos temas. Uno es de carácter económico y el otro es de carácter deportivo. Digo carácter económico en conflicto y me refiero al caso Odebrecht. Miren, señores, a veces hay una máxima que suele ser entre los viejos abogados, donde se refleja que el exceso de inocencia crea culpabilidad. Es decir, que hay que tener a veces cierta medida para reclamar la inocencia. Un interrogado puede no saber de un hecho, pero debe saber dónde vive. Debe saber dónde viven algunos de sus amigos. Cuando un interrogado todo es negativo, no. Puede ser inocente, pero cae en la sospecha del exceso de la inocencia. Pero también las autoridades judiciales, deben tener siempre un cuidado importante, que no solo basta encontrar culpable a una persona, sino demostrarlo ante la opinión pública que es culpable. Y no que una culpabilidad se quede pura y simplemente entre el tecnicismo jurídico. En ese sentido, estamos hablando más de un aspecto social de comunicación que de un aspecto de realidad jurídica. Si bien es cierto que hay una serie de lenguaje, un código en el marco de cada corriente filosófica, no es menos cierto que hay que tratar de comprenderla y demostrarla. Todo esto es para referirme al caso Odebrecht. Si vamos preguntando a la gente que puede discernir dos cosas: ¿construye con calidad Odebrecht? Una. ¿Construye con rapidez Odebrecht? Dos. Yo no sé lo que usted piensa, pero yo le voy a decir: construyen con rapidez y con calidad, además con elegancia. Eso es Odebrecht. Ahora, si usted me pregunta, ¿es Odebrecht corrupta? Entonces yo tengo que pensar para contestar. Primero, porque no me han explicado bien. Yo lo supongo, pero no tengo la firmeza para decir que es corrupta Odebrecht. Si usted me pregunta, ¿hay funcionarios de Odebrecht corruptos? Entonces yo puedo decirle, tal vez, por intuición, sí. Pero ¿hay funcionarios públicos corruptos? También puedo decirle sí. Ahora, ¿quiénes son? Esa es la otra respuesta que yo no tengo. Pero parece ser que Odebrecht fue responsabilizada de actos de corrupción y aceptado por ello como institución
debieron pagar una multa que establece el sistema por su delito. Pero dentro del marco jurídico dice que cuando usted cumple una pena, ya usted está reintegrado a la sociedad por haber cumplido con las sanciones que le impone la ley. En otras palabras, usted no puede ser discriminado por el hecho de haber cometido un delito y haber pagado por él. Aunque aquí eso se estila por el historial delictivo del individuo o de la institución, aunque no esté escrito. Pero ¿qué pasa? Odebrecht, envuelta en grandes escándalos, no solo en la República Dominicana, sino en muchos lugares, incluyendo los Estados Unidos, Odebrecht, voy a rectificar, en los Estados Unidos no está envuelta en escándalos por obras, sino por obras en otros lugares, pero no en los Estados Unidos. Porque Odebrecht, la mayor obra de construcción que Odebrecht realiza, la realiza en los Estados Unidos. Es decir, que en los Estados Unidos Odebrecht no tiene ningún problema, ningún impedimento para ejercer el oficio de construir infraestructura en los Estados Unidos. Por lo tanto, no es aplicable el hecho de que fueran corruptos en algún otro lugar, como no es aplicable, tal vez, el hecho de que los Estados Unidos condenen a Odebrecht porque en otro lado ha sido corrupta. Pero ahí entran algunos tecnicismos que tienen que ver con la bolsa de valores, territorio norteamericano y manejo de una conducta ética en cualquier universo donde la bolsa de valores tenga impacto. Entonces, Odebrecht, que está tipificada por una institución corrupta malamente, y eso es parte de mi autoría o parte de mi suma a los autores, es que Odebrecht, ninguna institución es corrupta por sí. Es como si la fiebre estuviera en la sábana. Odebrecht es una institución empresarial, comercial, que va a actuar de acuerdo a quienes la dirijan o a quienes le exijan ante una lucha por la competencia. Odebrecht utilizó un método que, de acuerdo a las reglas morales y jurídicas, están prescritas en cierto modo. ¿Por qué? Porque tan pronto Odebrecht, que fue condenada al pago de una suma por el delito de corrupción, queda totalmente exonerada. Que sepa yo, no hay ninguna ley que le impida, después de haber pagado, después de haber cumplido, que le impida ser una empresa ética. Habría que probarlo de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque creo que las autoridades jurídicas en el país están tratando de ser más papitas que el Papa. Porque después de una cantidad de obras contratadas por Odebrecht y que se ha debatido en la justicia y que no ha habido ningún elemento de enjuiciamiento por la calidad de la construcción y por el tiempo, sino por actos de corrupción,
se venga a perjudicar lo que es la finalización de las obras en la cual Odebrecht está comprometida. No es válido sacrificar las obras y su calidad y su estética. Y de ser así, entonces estamos hablando de que se está sobreactuando frente a una situación que puede tener toda la razón la justicia por el tema de la corrupción, pero no por el tema de la fijación y la realización de una obra determinada. Es decir, que condenar a Odebrecht por el hecho de que no pueda seguir construyendo, sobre todo las obras contratadas, no me parece realmente que es justo, ni elegante, ni ético. Lo que sí es justo es que las autoridades, a partir de tengan mayor interés en inspeccionar el tiempo, la calidad y la estética de las construcciones de Odebrecht. Pero rescindir contrato realmente no tiene sentido, a menos que no sea que haya su intención de favorecer a otras empresas por esas obras. Estamos claros. Y el que quiera pensar que estamos permeados por Odebrecht, que lo piense. Que lo piense. Porque en definitiva, el mundo es también dueño de la irracionalidad. Y de eso hay mucho en esta tierra, especialmente en nuestro dichoso país. No hay ninguna justificación que pueda convencer de que una institución, es como decir que un obstáculo, una montaña, un puente, una barrera, es criminal porque allí se hayan estrellado una cantidad de vehículos y hayan muerto una cantidad de gente. Y decir que ese obstáculo es un criminal porque ha matado muchísima gente. Es igualito. Odebrecht ni ninguna otra institución de por sí. Quienes son, a quienes hay que buscar la culpa si la hay, es en los vinculados por la institución que representa Odebrecht o por las otras partes. Pero no hay razón alguna que justifique la rescisión de contratos que ya han sido establecidos constitucionalmente. Me dirán, bueno, pero es que la Constitución está viciada. Bueno, tendrá ustedes que reformar la Constitución para quitarle esos vicios, porque mientras tanto no lo han querido hacer, porque de una manera u otra, solo por esos vicios hay quienes se hacen ricos. ¿Estamos claros? Yo nunca voy a entender por qué una institución es una institución que es una cosa, puede ser culpable de cualquier delito que se le indilgue. Los delitos son para las personas y en ese caso deben responder si son culpables o no. Pero es absurdo y además probablemente inconstitucional el hecho de querer rescindir contratos que ya están establecidos por la razón que fuere,
porque lo que hay que exigir es el cumplimiento. Sería también muy claro, yo me robo 100 millones de pesos y me meten 5 años de prisión. Yo cojo los 5 años de prisión por los 100 millones de pesos, está muy bien. Cuando salga tengo mis 100 millones de pesos. Porque como no hay un régimen que obligue esas circunstancias, entonces yo puedo apelar a mi favor. Pero cuando yo me haya robado los 5 millones, los 100 millones de pesos, y un juez me diga, si usted devuelve los 100 millones de pesos, a usted no se le va a condenar por la intención de robar. Vamos a hacer una excepción. El juez es soberano. Yo devolví los 100 millones de pesos y luego que lo devuelva me van a decir, ahora usted tiene 5 años. No, no es posible. Ahora, si se me deja y yo devuelvo los 100 millones de pesos y no hay ninguna contratación, ningún acuerdo, ya esa es otra cosa. Pero dentro de la tratativa que se hayan realizado, dudo que en el contrato diga que se rescinden los contratos basados a incidentes que tengan que ver con asuntos dolosos. Y si es así, son los responsables el funcionario, no la institución. Entonces yo pienso que lo mejor es dejar que Odebrecht cumpla, revisar bien los contratos pendientes y esos contratos pendientes, entonces usted puede nombrar un equipo de supervisión o una persona, lo que usted quiera, para certificar, asegurarse de que la empresa contratada está cumpliendo con los deberes contractuales y nada más. Nada más. Ni negativa a pago, ni rescisión de contrato. Es coherente. Y vuelvo y repito, el que quiera pensar cualquier cosa al respecto de este comentario está libre. El espíritu de justicia, de justeza que tenemos es el que nos hace trabajar con el sentido común y por eso manejamos estos comentarios con todo el cuidado debido, porque lo vamos a hacer hoy, mañana y pasado. Así que vamos a ver cómo las cosas pueden ser mejor implementadas, mejor llevadas, y no los impulsos ni la referencia aquella de María Ramos. Estamos claros. Vamos a la pausa, señor director. Bien, señor. El otro comentario que tenemos, que dijimos que era deportivo, es deportivo porque se trata de una persona dedicada al deporte, pero el comentario no es deportivo, el comentario es moral. Vamos a pasar rápidamente con un tema de hipocresía patriótica. Aquí,
y esto es delicado, pero lo vamos a decir. Cuando un ciudadano de origen haitiano, incluso de otros orígenes, se destaca en una sana y lucrativa actividad, surge un pensamiento inmediato de darle la nacionalidad a ese ciudadano. Aquí hay muchos deportistas, peloteros, que son haitianos y que las autoridades en su momento lo han nacionalizado porque quieren tenerlo como sí dominicano, porque es glorioso, porque es famoso, etc. Y yo no voy a aprobar eso. Yo no voy a aprobar que un pelotero, un boxeador, un deportista que no es dominicano, en muchas ocasiones podría ser hasta nacido en el propio Haití, pero que al destacarse aquí le ofrecen y le dan la nacionalidad dominicana. No es válido. Usted puede darle el tratamiento, la facilidad, pero no entonces luchar para que esa gloria sea dominicano. Y le ponen nombre español, le españolizan y lo legalizan. Yo voy más lejos, no hay que hacer eso. Es de Haití, nacionalizado dominicano, se puede decir haitiano nacionalizado, español nacionalizado, eso podemos ser. Pero manejar y ocultar su identidad para cambiarlo por la dominicana, propiciado por autoridades, eso no tiene calidad moral. Pero eso lo dejamos ahí mientras tanto. Lo que sí no queremos dejar es que dentro de los deportes se manejen también los actos delictivos que quebrantan la calidad moral del país y de los propios deportistas. Y me quiero referir específicamente en este caso, aunque son varios, pero en este caso me quiero referir específicamente a Robinson Cano, que ayer para mí era una gloria, hoy es una basura. Entonces, yo no voy a comulgar con ocultar lo que siento basado en una verdad. Para muchas personas, Robinson Cano es un pelotero cualquiera. Para mí no, y por eso soy tan severo con él. Por eso lo considero como un delincuente mental. Pero además, critico duramente a la Liga de Béisbol Dominicana. Duramente. Y es obvio que un organismo dirigido por un inmoral tenga que tener actuaciones de carácter inmorales. Robinson Cano, sancionado varias veces por el uso de sustancias prohibidas, se le protege porque es Robinson Cano. Y las autoridades del béisbol dominicana que tienen que ver con el caso debían ser enjuiciadas por complicidad delictiva.
complicidad intelectual, como usted le quiera llamar, por permitir que Robinson Cano pueda jugar en la República Dominicana con una sanción que pesa contra él en los Estados Unidos por violación a las sustancias prohibidas, al uso de sustancias prohibidas. ¿Por qué digo que Robinson Cano es un delincuente? Porque su estructura mental así lo justifica. Robinson Cano no es un hijo cualquiera, no es un pelotero cualquiera. Es un joven que desperdició su talento de darle al país un salón de la fama. Y por eso, porque ahí hay aportes míos de los ciudadanos en cada uno de esos peloteros. Y ese malogramiento de perder lo que el pueblo ha contribuido, que también se perjudica, el pueblo dominicano es perjudicado con la actitud de Robinson Cano y muchos sinvergüenza del béisbol. Pero ¿por qué mi ensañamiento con Cano? Verá usted. ¿Sabe por qué? Porque el nivel intelectual de Cano es diferente al promedio de los peloteros dominicanos. Porque Robinson Cano no nació en un hogar desarrapado de la pobreza, sino de clase media con educación familiar. Hijo de maestros, profesores y de deportistas. Cuando Robinson Cano nació, a Robinson Cano no le faltó absolutamente nada. No puede contar la miseria que pasan otros peloteros o que han pasado otros peloteros. Pero además de ese origen, Robinson Cano pasó a ganar dinero de inmediato y a demostrar su talento de inmediato y a mantener ese talento estropeado por la debilidad delincuencial de una estructura mental que solo la vagabundería de un individuo como él ha podido destruir lo que había construido poco tiempo en el pasado. Y cuando hablo con esta hazaña, no es esencialmente contra Robinson Cano. Hablo contra la Liga de Béisbol Dominicana, contra los reglamentos, existan o no, me pueden sacar lo que sea, pero no debió estar en el roster criollo Robinson Cano. No importa que debutara con 2 jonrones o con 5 jonrones en 5 turnos, uno detrás de otro, eso no me anima. A lo mejor si lo investigamos está endrogado. Entonces, esas son las cosas que uno se siente indignado. Por la poca calidad moral de los dirigentes, tanto políticos como deportivos y todo. Y esa es una demostración de poca calidad del organismo que rige los reglamentos que corresponden en ese sentido. No me vengan de que en la cápita tal y en el contrato tal, no me vengan con eso, que eso lo escribieron ustedes. Para muchas cosas es arbitrario aquí. Pero no se podía decir, no, usted tiene una sanción en los Estados Unidos y nosotros por ahora no vamos a darle facilidad de participar. Porque
ahora viene con la calidad, la habilidad que tiene, y va a quemar la liga. Entra, debuta 2 jonrones seguidos para influir contra la sanción que tiene, que no va a influir para tratar. Allí lo condenaron a una temporada completa. Por el delito del uso indebido de sustancias prohibidas. ¿Ustedes creen que se puede tener consideración en un individuo que, teniendo toda la posibilidad de ser una estrella brillante y limpia, se convierta en un estiércol? No, lamentablemente, no somos del área deportiva, pero sí somos del área moral de la República Dominicana. Lo lamento con algunos cronistas de los deportes que difieren de todo esto. Hay otros que están de acuerdo conmigo. Por lo tanto, señores, no les rindan pleitesía a quien lo ha traicionado de tal manera. Es una traición al pueblo dominicano la actitud del señor Robinson Cano. Alguien me dijo, Marco, ¿y es solo Robinson Cano? Ya lo dije ahorita. No. Ahora, cuando usted me traiga cada uno de los que han cometido delitos similares, vamos a medir su coeficiente, vamos a medir su origen y vamos a medir su comportamiento social y las facilidades que han tenido en la sociedad dominicana. Hay peloteros que han cometido el mismo delito, que vienen del más bajo nivel, que uno podría decir, bueno, ellos los pobres, confundidos y pensando que eso lo puede ayudar, pueden cometer. Pero ¿cuál es la ayuda que podía esperar Robinson Cano cuando usted coge su historial deportivo y luego entra a su origen y su vida familiar? Se dará cuenta, eso le serviría a usted más para condenarlo más fuerte por sinvergüenza, pura y simplemente. Eso es el señor Robinson Cano. Y ojalá que alguien me convenza de que yo no tengo razón. Pero tampoco quisiera que me convencieran. Ahí está nuestro comentario en torno a la parte deportiva, como avisamos, que no es en realidad deportiva. Es deportiva porque se trata de una mancha que han sembrado en el deporte, especialmente en las ramas del béisbol, el señor Robinson Cano y sus cómplices, pura y simplemente. Y me hace sentir muy mal como dominicano al que le han robado la ilusión que he tenido de aplaudir en su momento a una figura por el talento que exhibió, y que hoy quisiera devolver esos aplausos, pura y simplemente. Bien, señores. Miren, tenemos amenaza del endurecimiento de secuelas, se puede decir,
o de otro virus en adición al COVID-19. Y eso pues indudablemente nos preocupa. Y nos preocupa porque entendemos el gran descuido por razones de carácter educativo, el comportamiento del dominicano. Pero al mismo tiempo queremos llamar la atención de algunos ignorantes sobre esta tierra que hablan mucho disparate político y arremeten contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, contra China, y nunca han leído una página al respecto. Simplemente escuchan, o mejor dicho, oyen. Y nosotros queremos decir que no es necesario apoyar a un país ni en su forma política, ni social, ni económica, para reconocer que ese país tiene una actitud en marcha con la humanidad. Cualquier cosa aquí para un sector contra Venezuela y contra Cuba, inmediatamente es un escándalo. Y se dice que ahora mismo, producto de esa aversión al gobierno venezolano, porque no es nada más que por eso, y que apoyamos que los venezolanos aquí puedan trabajar y los cubanos también. Nosotros apoyamos de que se le dé una exención a estos nacionales con el fin de que puedan ser asalariados sin tener en cuenta la calidad de su documentación. Es decir, hay dificultades para estos ciudadanos poder homologar su documentación migratoria, y yo no estoy en desacuerdo de que un venezolano o un cubano pueda trabajar en el país aún no teniendo la documentación migratoria en orden. Pienso que sí, como es el caso de los haitianos. En fin, hay una ley que se llama 80-20 que puede ser, y que los venezolanos puedan y los cubanos servirse de esta ley y que puedan trabajar demostrando su capacidad y su habilidad para poderse integrar en el mercado laboral. Sobre Cuba y Venezuela, la República Dominicana pierde el aprovechamiento tecnológico de estos dos connacionales por el hecho de leyes de carácter migratoria. Hay que ser claro, y también quiero señalar que el hecho de yo estar de acuerdo con eso, no reconozco el carácter de exiliado que reclaman ambos connacionales. Ninguno de los dos, a menos que no sean casos específicos de delitos
que en muchos casos no son delitos de carácter político, están siendo perseguidos por las autoridades de sus países. O sea, ese cuento que no me lo hagan. El venezolano que quiere regresar a Venezuela lo puede hacer sin ningún problema, salvo que no tenga otro conflicto de carácter político o de carácter delictivo. Igual que los cubanos. Entonces, el estatus de refugiado político no es válido. Refugiado económico sí. Y por lo tanto, soy partidario de que los venezolanos y los cubanos puedan reconocerse aquí, incluso en algunas carreras puedan ser válidos sus certificaciones, manejando un protocolo especial para eso. Entonces, creo que dejamos bien claro, porque anda una ola de querer permitir cierta flexibilidad basado en el refugio político. Y no es verdad. No es verdad. Y eso lo queremos dejar bien claro. Probablemente yo haga este programa con un venezolano o una venezolana, pero nunca le voy a admitir que ellos son refugiados políticos. Ellos pueden ser enemigos del régimen y tienen toda la libertad para hacerlo, toda la libertad, pero no son refugiados políticos. Y que me perdonen algunos amigos que tengo que apelan y que son frenéticos en ese sentido. Pero no es verdad que si usted regresa a su país van a ser perseguidos per se porque sean enemigos o críticos del sistema político que impera. Insisto en que veo con buenos ojos el hecho de una flexibilización que permita que los venezolanos y cubanos aquí puedan laborar sin tener las restricciones que existen. Debe ser de un modo transitorio, como sea, buscarle una fórmula. Pero además, aquí sí estamos condenando a un sector importante de la sociedad hemisférica cuando no le dejamos trabajar, cuando no admitimos que puedan trabajar con derecho por su trabajo. Eso sí es una violación, que nada tiene que ver con el hecho entonces de quererlo hacer basado en el criterio de refugiados políticos. Que incluso, dicho sea de paso, lo ponen a pasar mucho trabajo, humanamente, y hay violación de los derechos humanos contra estos connacionales. Entonces, dejemos la papa como son. Papa es papa, pero la papa para alimentarnos es diferente al papa que ejerce su categoría primordial de representante de lo divino aquí en la tierra. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a pasarle algo, un criterio de un periodista que expone algunas cosas sobre Cuba. Señor director. Bien, señores, con respecto al comentario que acabamos de hacer, quiero ilustrarlo a ustedes con una opinión que no es muy común, porque nuestra prensa aquí en la República Dominicana está permeada totalmente y entregada a una serie de vagabundería y criterios y miedo, toda una mezcla
para no asumir responsabilidades sociales de la información como debe ser. Una prensa sin ética que solo quiere promocionar todo aquello que a ellos les convenga y muchas veces cosas que por ignorancia ni siquiera les convienen, pero ellos no se dan cuenta. En este caso vamos a pedirle a nuestro director que nos ponga un corto documentalito sobre Cuba y algunos de los aspectos que tenemos que señalar y que no reconocen mediáticamente en la República Dominicana y en otros lugares el papel de Cuba o de Venezuela, pero en este caso de Cuba, sobre los enfrentamientos a los males que nos afectan a todos. Y por el hecho de esa rencilla, si se quiere, callejera o mercantilil o política, queremos desconocer y sumir en la ignorancia las actividades, bondades y sobre todo el desarrollo científico que ofrecen ambos países, Cuba y Venezuela, en el marco de la salud, la educación y otros, como solidaridad a los países hemisféricos. Y más allá, porque para nadie es un secreto de la solidaridad de ambos países en materia de salud y de educación con los países que la necesitan. Vamos a ver este material, señor director. Cuba Información. En relación a su censo, en Cuba hay 100 veces menos muertes por COVID-19 que en Perú o en Miami, por ejemplo. Hay varios porqués. Un sólido sistema público con el mayor per cápita mundial de médicas y médicos, 9 por cada 1000 habitantes. La movilización de miles de estudiantes de medicina, casa por casa, en la llamada pesquisa activa. El control estatal de la economía que permitió, por ejemplo, reconvertir hoteles en centros de aislamiento. Un engrasado sistema de contingencias que, en cada crisis, moviliza a todos los factores comunitarios. O su importante complejo científico que aporta 20 medicamentos nacionales contra la COVID y tiene en desarrollo 4 vacunas. Cuba es un ejemplo a nivel mundial, pero nada, los medios que sigan sin informar. Cuba Información. En relación a su censo, en Cuba hay 100 veces menos muertes por COVID-19 que en Perú o en Miami, por ejemplo. Hay varios porqués. Un sólido sistema público con el mayor per cápita mundial de médicas y médicos, 9 por cada 1000 habitantes. La movilización de miles de estudiantes de medicina, casa por casa, en la llamada pesquisa activa. El control estatal de la economía que permitió, por ejemplo, reconvertir hoteles en centros de aislamiento. Un engrasado sistema de contingencias que, en cada crisis, moviliza a todos los factores comunitarios. O su importante complejo científico que aporta 20 medicamentos nacionales contra la COVID y tiene en desarrollo 4 vacunas. Cuba es un ejemplo a nivel mundial, pero nada, los medios que sigan sin informar. Bien, señores, hemos querido compartir con ustedes esto que no es una producción cubana, porque constantemente en la gente hay dudas y hay expresiones y hay valoraciones totalmente diferentes a lo que es la realidad. Usted puede diferir, totalmente diferir, pero difiera con calidad. Por lo menos estudie lo que usted va a exponer o lo que va a rebatir. Porque es elegante y válido que usted tenga disidencia, pero que al mismo tiempo tenga calidad. Por eso vamos de nuevo a repetirle a ustedes esta producción que, repetimos, no es cubana, para que ustedes puedan tener más o menos algunos datos que lo pueden investigar. Porque uno de los argumentos que usan los medios arrastrados, es
que Cuba y Venezuela hablan mentira en sus estadísticas, que eso no es verdad, etcétera. Pero los datos que se dan generalmente son avalados por los organismos internacionales, de los cuales también trabajan con los datos propios. Es decir, los datos que se dan sobre la República Dominicana, que lo da la CEPAL y que lo dan los organismos de las Naciones Unidas, República Dominicana, México, Estados Unidos, cualquiera, son los mismos que dan los datos sobre Cuba, Venezuela, etcétera. Vamos a repetir de nuevo el trabajo para que ustedes puedan anotar y verificar en los organismos internacionales a ver si lo que ellos están diciendo ahí, en este caso los productores, los realizadores de este corto, a ver si es mentira. Ustedes tienen dónde accesar para comprobar si es verdad o mentira lo que se está diciendo. Adelante, señor director. Cuba Información. En relación a su censo, en Cuba hay 100 veces menos muertes por COVID-19 que en Perú o en Miami, por ejemplo. Hay varios porqués. Un sólido sistema público con el mayor per cápita mundial de médicas y médicos, 9 por cada 1000 habitantes. La movilización de miles de estudiantes de medicina, casa por casa, en la llamada pesquisa activa. El control estatal de la economía que permitió, por ejemplo, reconvertir hoteles en centros de aislamiento. Un engrasado sistema de contingencias que, en cada crisis, moviliza a todos los factores comunitarios. O su importante complejo científico que aporta 20 medicamentos nacionales contra la COVID y tiene en desarrollo 4 vacunas. Cuba es un ejemplo a nivel mundial, pero nada, los medios que sigan sin informar. Ahí está sumamente claro. Ustedes pueden comprobar esos datos. Y ahí justamente se está planteando algo que gritamos nosotros muchas veces aquí, de que hoteles, incluso hoteles cerrados, se utilizaran como casa de salud para combatir el virus. Los que los cubanos hicieron, de ellos, ahí está, esos son los resultados. Muchos hoteles en Cuba se convirtieron en casa de salud contra el COVID. Por eso mantienen un control diferente a todos los demás países que son democráticos y moralmente, etcétera, pero no pueden competir con Cuba en muchísimas cosas como salud, educación, deporte, etcétera. Entonces, ¿qué hablan? ¿Cuál es la moralidad de los medios nacionales o hemisféricos? Ahí está. Que desmientan, porque es muy fácil decir, eso no es verdad. Pues desmientan. ¿Por qué Cuba tiene mucho menos casos del COVID, menos muertos, menos infecciones? ¿Por qué Cuba tiene mejor sistema de educación? Porque el régimen es un régimen de fuerza y todo. Bueno, pero ustedes son democráticos, deben tener mucho más. Pero bueno, el que sí tiene mucho más para esto es Momentum. Momentum siempre tiene mucho más cosas que nosotros. Y justamente en su tiempo, para que no proteste, nos despedimos para que pueda desarrollar. Y siempre lo desafiamos porque él no se atreve a hacer esto que hace, sentido común, hablar y defender las cosas justas, como defender a Odebrecht en el tema de la rescisión de los contratos. Que la rescisión de los contratos no tiene ningún sentido. Lo que tiene que ver es el hecho de certificar que Odebrecht cumpla con lo contratado, sobre todo después de haber sido sancionado y pagada la sanción. Y si Momentum piensa que Odebrecht no ha permeado a nosotros, que se ponga de acuerdo con nosotros para ver si compartimos el beneficio que nos ha dado, en caso de que así lo piense. Pero a ustedes, amigos televidentes, la única intención que tenemos es edificarlo como es debido. Mañana estaremos de nuevo con ustedes en otro espacio de sentido común. Hasta entonces. ¿Por qué tú lo dijiste? ¿Tú te crees?
Sí, todavía estoy en el aire, dime. No importa, porque si los técnicos no están...